Está con nosotros Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues tenemos ya encima de la mesa ya una visibilidad clara de esa nueva ley que va a afectar a los autónomos. Parece, bueno, una valoración desde ATA, cómo veis este movimiento y cómo veis que al final se termina por cerrar en una ley en la que el presidente hablaba de un gran consenso, en el que no sé si todos estáis hasta la última letra en ese consenso, claro. No, a ver, esto en primer lugar es una primera propuesta, ¿vale?, del Ministerio, y yo creo que queda mucho por delante precisamente por la complejidad de la reforma que se intenta llevar a cabo, la complejidad y los efectos que va a tener sobre los autónomos. Es decir, hoy ya está publicado una especie de simulación sobre los ingresos. Es cierto que los ingresos aumentan casi en 6.000 millones de euros para el Estado, pero todo eso viene sobre los autónomos. Y teniendo en cuenta cómo están, pues evidentemente no nos gusta. Evidentemente no nos gusta. ¿Por qué? Porque va en contra de uno de los principios generales que hace que estos sean rentas de actividades económicas y profesionales y no rentas del trabajo, la voluntariedad. Entonces, la voluntariedad de la elección de bases y, entre otras cosas, el efectivamente que el autónomo ya puede adecuar sus cotizaciones en función de los ingresos, puesto que puede cambiarlos hasta 4 veces al año, nos hace ver esto como: es evidente que creemos en el principio, hay un pacto, vamos a cumplir el pacto, pero no estamos de acuerdo en el cómo y en la propuesta que nos han presentado. Es una propuesta que para nosotros tiene un afán solo recaudatorio, que coloca prácticamente todos los autónomos por debajo del salario mínimo interprofesional en ir mañana a una pensión de complementos a mínimos. Es decir, estamos hablando que solo en 2031 los autónomos estarían cotizando en función de sus ingresos en muchos de los casos, sobre todo para aquellos que tienen 600 euros. Quiero decir, no nos gusta en general la música, o sea, estamos diciendo que en el fondo queremos que coticen como los asalariados, pero que tengan derechos de autónomos. No se ha hablado de acción protectora todavía, pero vuelvo a repetir, queda mucha negociación por delante y esto solo es el principio, ¿no? Yo creo que, Celia, hay un esfuerzo de educación financiera para el autónomo ahora clave, que es intentar explicarle en la línea en la que tú estás contando, oye, vas a pagar incluso en la parte final, ¿no?, de esos tramos hasta más de 1.000 euros dentro de unos años. ¿Eso qué pensión conllevará? Porque estás comentando además que va a seguir con unas pensiones muy parecidas a las que tiene ahora. Es decir, el esfuerzo de extra de cotización de autónomos en tramos superiores de cotización deriva también en una pensión parecida a la de los asalariados. No, es que es lo que estaba diciendo. Es decir, aquí está la posibilidad y hace falta pedagogía. Yo entiendo que efectivamente el Gobierno, incluso nosotros, ¿no?, llevamos muchos años diciendo que aquel que pueda que cotice más, entre otras cosas porque va directamente, esto no es un impuesto, es un seguro, va directamente sobre las prestaciones que pueda hacer presentes y futuras, es decir, por ejemplo, una IT, es decir, una incapacidad temporal, una enfermedad común, cualquier tipo de invalidez, y luego a futuro con respecto a la pensión. Pero el problema es que el autónomo no sabe lo que va a ingresar. Entonces es muy difícil que se nos ponga delante un sistema en el cual vamos a tener que ir acoplando con respecto a nuestras previsiones, es decir, se pone al autónomo como adivino de cuáles van a ser sus ingresos durante el ejercicio en curso, que vaya adecuando para al final regularizar. Pero no solo eso, sino que se está dando el mensaje a los que precisamente tienen menos ingresos, que generalmente, ya lo digo, ahí tenemos un problema de fondo y de calado. Es que no todos los autónomos que dicen que están por debajo de 1.125,9 euros, que es el salario mínimo interprofesional en 12 pagas, tienen obligación de cotizar. Entonces, estamos haciendo tablas por debajo y vendiendo que esto va a ser una reforma para los que menos ingresos tienen, cuando la ley, en la mayoría de esos casos, a no ser que haya una habitualidad muy justificada, todos esos autónomos no tienen obligación de cotizar. Entonces, creo que se está utilizando un poco la protección social como excusa para al final aumentar de alguna forma los ingresos de la seguridad social. Con ese planteamiento que ha hecho el Gobierno, en el que da por hecho también el consenso, ¿creéis que hay posibilidad en esta negociación que viene por delante de modificar una parte sustancial de esa nueva ley?
Yo creo que sí, es decir, nosotros el consenso, y recuerdo los 3 puntos del pacto. El primero es que estábamos de adecuar las cotizaciones a los ingresos reales. Aquí no estamos hablando de ingresos reales, es decir, todavía no hemos llegado a un acuerdo sobre la definición ni la propia agencia tributaria. De hecho, esta primera propuesta viene sobre un concepto nuevo que ha creado la Seguridad Social, que son los rendimientos reales fiscales, que básicamente son ingresos menos gastos más cuota de la Seguridad Social, con lo cual prácticamente todos los autónomos van a sobrecotizar, independientemente de que luego esa cuota se la puedan deducir en Hacienda, pero en ese momento se va a comportar como un impuesto diferido. Es decir, yo lo que hago es pago a la Seguridad Social más de lo que realmente ingreso, porque le estoy sumando mi cuota, y luego a partir de ahí me lo deduzco del IRPF. Entonces es una especie de subida del IRPF encubierto, cosa que no vamos a aceptar. Esa es la primera base. La segunda base del acuerdo es precisamente también buscar es el desarrollo de la acción protectora. Por ahora nosotros no vemos ningún desarrollo de la acción protectora más allá de unos tramos y de pagar más. No se ha hablado de cuánto vamos a recibir. Es decir, vuelvo a decir, si ellos dicen que 2/3 están por debajo del salario mínimo interprofesional y les dan la posibilidad de cotizar por una base inferior sin ningún tipo de reducción, bonificación, ayuda, muchos autónomos, no nos olvidemos que más del 52% está a menos de 20 años de su jubilación. Muchos van a ver directamente perjudicados porque van a cotizar menos en los últimos años de su carrera, y eso va a afectar a sus prestaciones y pensiones futuras. Con lo cual, por ahora, ninguno de los puntos del pacto que nosotros vamos a suscribir y vamos a defender están ahí, porque no se cumplen. Muchísimas gracias por acompañarnos, Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Vamos a ver cómo va avanzando esa negociación. Buen día y buen negocio, Celia. Venga, así estaremos. 8:44 de la mañana, tenemos una clave macro importante.